Bueno, también te lo decía hoy tempranito que nos iba a visitar el doctor Sebastián Green para hablar sobre esas lesiones que podemos tener por nuestra vida cotidiana, por nuestro trabajo, por un mal movimiento o por practicar alguna actividad deportiva. Hola Seba, ¿cómo estás? Hola Buenos Guti, días. ¿cómo andás? Buenos días. Hoy vamos a hablar de luxación de hombro. Hoy vamos a hablar de la luxación de hombro. ¿Qué es la luxación de hombro? La luxación de hombro es una urgencia traumatológica, suele darse a través de un traumatismo severo, puede darse a través de una caída en la moto, en la bici, por el deporte de contacto como es el rugby, el handball, el básquet. Raramente se da en el fútbol, por ahí en los arqueros. Y es una lesión donde se produce que la cabeza humeral, que es lo que llamamos hombros, sale de su glena raspando. Es Duele muy mucho, doloroso. sí. Acá, cuando me preguntes cuál es el síntoma, acá Sí, es el dolor. Vuelvo a repetir, es una urgencia traumatológica. Ustedes piensen que estamos haciendo una actividad cualquiera, nos resbalamos, nos caemos, apoyamos el brazo y la cabeza del húmero, ¡pum!, sale de la articulación. Realmente acá empezamos a ver donde la cabeza suele en un 90% luxarse hacia adelante, puede darse una luxación posterior, muchas veces eso es a través de un accidente de tránsito, viste que vamos con el volante agarrado, chocamos y ahí la cabeza se va hacia atrás y muy raramente hacia abajo. El gran cuestionamiento acá, más allá de la luxación, es si lesiona o no un nervio o una arteria, y ahí ya sí realmente pasa. Hablamos de otro nivel de lesión. Sí. Como repetía, al ser una urgencia, esto inmediatamente hay que ir a una guardia, se hace una radiografía, se constata el tipo de luxación que hay y hay que reducirla. Bien. Eso es una primera instancia. No solo es el dolor, sino está acompañado de inflamación, de no poder movilizar ese brazo. Exacto, lo que mucha inflamación no hay, lo que sí hay es una impotencia funcional. El brazo queda colgando, péndulo, inmovilizado total, el paciente no lo puede mover para ningún lado y realmente hasta algunos pacientes se nos desmayan por dolor en la primera instancia. Como decía, llevarlo a una guardia traumatológica, bajo anestesia se hace la reducción, esa es en la primera instancia, y luego tiene que haber una segunda instancia donde ya sí consulte con el médico especialista en hombro, en el consultorio, para hacer lo que es el examen físico, ver qué inestabilidad queda, porque el hombro queda inestable. Una vez que está desinflamado. Desinflamado. Vamos a poner 2 o 3 días posterior a la luxación, consultamos, se hacen algunos movimientos donde vemos qué tipo de inestabilidad queda, y la resonancia y tomografía, que son los dos estudios donde nos van a dar qué lesión de partes blandas hay y qué lesión ósea terminó ocurriendo. Y de ahí comienza a ver qué es lo que se va a hacer. Exacto. Tratamiento o si se llega... ¿Esto se puede llegar a cirugía? Generalmente termina en cirugía. Lo que decimos es que cuando la luxación se produce en pacientes menores a 20 años, la recurrencia de luxarse hasta incluso durmiendo o buscando algo en la alacena, en el auto o algo de eso, es del 80 al 90%, o sea, pensá que si te luxaste a los 17, 18 años, de ahí a los 20 se te puede luxar 3, 4 veces por año. Anteriormente, cuando no existía la artroscopía y no estaba tan avanzado, se trataba de no operar, de inmovilizar con yeso y demás, hoy eso ya no existe, y se recurre generalmente a la artroscopía, donde se reparan todas las lesiones, y el paciente queda en un 100% recuperado. Hay otra técnica que se llama la target, que es con un fragmentito de hueso, que por ahí se usa mucho en los pacientes jugadores de rugby, sobre todo de alto rendimiento. Y una vez, ahora que hablas de jugadores de rugby, porque uno piensa en el impacto, ¿no? Una vez que atraviesan esta etapa de la cirugía, de la recuperación, ¿cómo es el post? ¿Se puede volver de alguna manera a esa normalidad en el deporte o a la vida cotidiana? Sí, generalmente es una cirugía, como es una cirugía de reparación bastante anatómica, el paciente después de 6 meses de recuperación, es una recuperación larga también, por ahí en lo laboral vuelven mucho antes, pero en lo deportivo sí se pide entre 6 y 7 meses, vuelven sin ningún problema, vuelven a jugar, vuelven a tener impacto. Ya cuando hablamos de esos pacientes de rugby bien grandotes, lo que sería un forward y demás, sí se trata de hacer, está estudiado, se hace la técnica de la target, que es otra cirugía que generalmente se hace un poquito más abierta, con una mini incisión, donde se le agrega un fragmento óseo a la zona de lesión para darle mayor contención a la cabeza. Claro, para fortalecer. Generalmente solo se hace en pacientes de alto contacto y alto rendimiento. En un paciente como nosotros, común, el laburador o el jugador de fútbol, de básquet,
común, se le hace la técnica anatómica con 2 o 3 puntitos que se llama artroscopía y quedan perfectos, no hay ningún problema. Bueno, esos son los procedimientos y los pasos, en este caso, en este tipo de lesión. Pero lo principal, como decías, es una urgencia. Nos llega a ocurrir esto por un accidente de tránsito, un golpe doméstico, un golpe laboral, urgente. Urgente, lo cargas al familiar, al amigo en el auto, lo llevas a una guardia y que se haga la reducción. A ver, me pasó a mí, por ejemplo, como anécdota, el otro día jugando, vos sabés que yo juego al handball en Newell en Rosario, y uno de los chicos sufrió un golpe, se luxó. Al estar yo en cancha, salí 2 minutos, se lo reduje y se terminó. Se puede hacer en el instante, pero hay que saber bien la maniobra, porque si lo hacemos mal, podemos producir nosotros la lesión neurológica. Cuando decís reducir es colocar el hombro como estaba. Hay una maniobra que se usa, por ejemplo, hay una que se usa el pie y los brazos como para volvérsela al lugar, o sea, hay 4 o 5 maniobras diferentes de reducción que si las conocés las podés hacer en el instante y al contrario, es mucho mejor hacerlo antes de las 3-4 horas de luxado. Claro, porque eso previene la necrosis de la cabeza, la lesión neurológica y todas las cuestiones posteriores a una luxación. Seba, muchas gracias por este tiempo y nos encontramos. Nos encontramos. Dale, gracias.